Buen día, mi nombre es Cristian Steven Moreno. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los circuitos RC y RL de primer orden. Entonces, primero que todo se analizarán los circuitos RC y RL. Pues bueno, a estos circuitos se les aplica las leyes de Kirchhoff. Pero a diferencia de los circuitos anteriores, que eran circuitos pues netamente resistivos, entonces a estos circuitos, o sea, la aplicación de estas leyes de Kirchhoff a circuitos de primer orden producen ecuaciones diferenciales. Existen dos maneras de excitarlos, pues uno es mediante las condiciones iniciales de los circuitos o de los elementos que almacenan energía. A esta primera pues, excitación se le conoce como circuitos sin fuentes. La segunda forma de excitarlos, los circuitos RC y RL, es mediante fuentes independientes, que son fuentes de corriente directa, ya sean de voltaje o pues de corriente. Entonces primero vamos a hablar acerca de los circuitos RC sin fuente. Pues bueno, estos circuitos RC sin fuente ocurren cuando su fuente de corriente directa pues se desconecta súbitamente. Es decir que pues la energía que almacena el capacitor pues se liberará hacia los resistores. Entonces el objetivo de este circuito RC sin fuente es determinar la respuesta del circuito. La respuesta del circuito viene siendo pues el voltaje VDT a lo largo del capacitor, puesto que pues inicialmente se supone que el capacitor va a estar cargado, entonces viene siendo este voltaje. Entonces, pues primero que todo, para analizar este circuito se tiene que hacer uso de la ley de Kirchhoff. En esta ocasión vamos a hacer uso de las leyes de corriente de Kirchhoff, que son pues las LSK. Pues primero que todo se hace un nodo, pues en este punto son IR más IC igual a cero. La corriente de la resistencia es igual a VDT sobre R más la corriente de un capacitor. Recordemos que es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Pues como dijimos anteriormente, la respuesta pues a determinar en este circuito es el valor del voltaje. Y pues bueno, decimos que entonces, continuando, decimos que la capacitancia es igual a la derivada del voltaje con respecto al tiempo, igual a menos pues el voltaje menos la corriente en la resistencia. Entonces aquí lo que debemos hacer pues es despejar. Pasamos el valor de la capacitancia a dividir al otro término y pues aplicamos unas integrales para así determinar el valor de BDT. Entonces al aplicar integrales a estas ecuaciones, pues llegamos a este término. Recordemos que la integral de 1 sobre x es igual al logaritmo natural de x. Pero como la variable es BDT, entonces es logaritmo natural de BDT igual a menos 1 sobre RC. Recordemos que la integral pues, de un diferencial de tiempo es igual al tiempo más una constante K. Entonces nos queda esta ecuación. Entonces para eliminar el logaritmo natural hacemos uso de pues, de las propiedades de Euler. Entonces podemos ver que aquí al elevar el logaritmo natural al Euler podemos cancelar este logaritmo natural. Lo que nos queda como pues la única variable sería b de t igual a Euler a la menos t sobre rc por Euler a la k. Entonces aquí ya se aplica las propiedades del Euler. El Euler es una constante, elevado a una constante pues es igual a una nueva constante que viene siendo la constante k1. Entonces la nueva ecuación que nos va a quedar es b de t igual a k1 por Euler a la menos t sobre rc.
Pues dijimos anteriormente, debemos determinar una condición inicial, es decir, un voltaje para un tiempo igual a cero. Si decimos que el tiempo es igual a cero, entonces B de cero es igual a K1 por Euler a la menos cero por sobre RC, pero recordemos que todo número elevado a la cero es igual a uno. Entonces 1 por K1 es igual a K1. Entonces el valor del voltaje para un tiempo igual a cero es igual a una constante. ¿Sí? Entonces los que nos va a quedar como una nueva ecuación del voltaje, que viene siendo de B de T igual a B sub 0 por Euler a la menos T sobre RC, donde pues se podría decir que la constante de tiempo, que viene siendo el tau, es igual a R por C. Y nos quedaría como pues final esta ecuación, una ecuación número 1. Entonces en sí la respuesta pues de la tensión del circuito RC es una caída exponencial. Podemos ver que es una caída exponencial porque pues tiene un negativo en un exponente de la tensión inicial versus cero. Bueno, entonces ahora vamos a ver el comportamiento de este circuito RC de primer orden sin fuente en el software de simulación Qt. Entonces en este circuito podemos ver pues un circuito que consta de una resistencia de 100 kiloohmios y un capacitor de pues un microfaradio. Podemos ver pues las condiciones, las propiedades de este componente, pues una resistencia de 100 kiloohmios. Capacitor, podemos ver que tiene pues la capacidad, que es la capacitancia, que se mide en faradios, de un microfaradio. Aquí también tenemos que agregar pues el valor inicial, o sea la tensión inicial de simulación para el circuito. Tenemos una tensión de 10 voltios, la tensión inicial. Le damos a aplicar y le damos a aceptar. Listo, entonces podemos ver que pues también se agrega una sonda de tensión y pues tenemos el, el bloque de simulación, que es una simulación transitoria. Entonces podemos ver aquí en las propiedades que es tipo lineal, logarítmico o constante. En esta la vamos a dejar en la opción lineal. Después, desde cuándo inicia la simulación hasta cuándo para, y pues el número de, o sea, como las muestras. ¿Sí? Entonces pues aquí decimos que la parada va a ser en 500 milisegundos. Entonces le vamos a aplicar y le vamos a aceptar. Pues ya queda solo darle simular. Esperamos a que cargue y podemos ver que pues bueno, aquí arrastramos un plano cartesiano, le damos pues seleccionamos el voltaje en el capacitor y le damos a volar, y pues también podemos arrastrar un diagrama tabular que se nos va a mostrar los valores. Entonces aquí lo importante es mirar como la respuesta que tiene el circuito. Podemos ver que se da la condición inicial de 10 voltios y comienza como le decía, la curva exponencial, pero pues va a ser una caída exponencial debido al negativo que pues está aquí en esta ecuación, el negativo. Entonces por eso eh, es un circuito con una caída de tensión exponencial. Podemos ver que pues el valor inicial en t igual a 0 es igual a 10 voltios, y pues a medida que transcurre el tiempo pues el valor del voltaje en el capacitor va a decaer. Podemos ver que para 0.4 segundos ya tiene 0.183 voltios, hasta 500 milisegundos que son 0.5 voltios.
Entonces de esta forma podemos simular un circuito RC y podemos ver el comportamiento del capacitor a lo largo del tiempo. El segundo tipo de circuito es el circuito RL sin fuente. Pues este circuito ya no consta de un circuito de una resistencia y un capacitor, sino pues de una resistencia y un inductor. Recordemos que un inductor pues es un elemento que almacena energía en forma de campo magnético. Los inductores pues sus unidades son los henrios, que es la inductancia. Pues bueno, este circuito lo mismo. En este circuito ya no se utiliza la LSK, sino pues las leyes de voltaje de Kirchhoff. Podemos ver que el voltaje en la resistencia, si realizamos la malla en este sentido, tenemos que el voltaje en la resistencia más el voltaje en el inductor es igual a cero. Entonces el voltaje en un resistor es igual a la corriente en el tiempo por la resistencia más el voltaje en un inductor, que es la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Aquí ya el objetivo de este circuito pues es determinar el valor de la corriente, o sea, cómo se modela la corriente con respecto al tiempo. Entonces decimos que la inductancia es igual, el voltaje en el inductor, que es la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, es igual a menos el voltaje en la resistencia. Entonces al integrar estas dos partes podemos determinar el valor de la corriente pues I de t. Entonces pues realizamos la misma operación, pasamos la inductancia a dividir y nos queda la siguiente pues ecuación. Decimos que la integral es igual a de I sobre dt, de I de t sobre I de t es igual a menos R sobre L por la integral del diferencial de tiempo. Entonces al aplicar las integrales nos queda que el logaritmo natural de I de t es igual a menos RL por t más k. Entonces volvemos a utilizar las propiedades de Euler, podemos cancelar y nos queda el valor de I de t. ¿Sí? Entonces aplicamos las propiedades de Euler. El Euler a una constante es igual a pues a una nueva constante que va a ser la constante K1 y nos queda la ecuación de I de t, que es igual a K1 por Euler a la menos RL por t. Entonces lo mismo para determinar las condiciones iniciales del inductor, pues la corriente inicial, decimos que t igual a 0, para el tiempo t igual a 0, nos va a dar un valor que es una constante K1, entonces que viene siendo igual a I sub 0. Entonces la ecuación final para determinar pues las propiedades del inductor es igual I de t es igual a I sub 0 por Euler a la menos t sobre tau, donde tau pues es la constante de tiempo. Entonces vemos que aquí ya la constante de tiempo es L sobre R. Pues la simulación en el software de simulación Qt pues prácticamente es como lo mismo el comportamiento es el mismo. Podemos ver que es una función exponencial en decaimiento. Bueno, esto pues aquí tenemos la simulación del circuito RL sin fuente, nuestro software de simulación Qt. Podemos ver que el circuito pues consta de la resistencia de 100 kiloohmios y un inductor de 1 milihenrio. Pues las propiedades de la resistencia de 100 kiloohmios y pues las propiedades que son el valor de la inductancia en herrios, que es igual a 1 milihenrio. Podemos ver las condiciones iniciales para una simulación transitoria pues de este componente, que es de 10 amperios. Pues tenemos el bloque de simulación transitoria, lo mismo, tenemos pues el valor donde inicia, pues donde para la simulación y pues las muestras. Pues bueno, aquí ya tenemos simulado el circuito como tal y podemos ver pues la curva de operación de este elemento.
podemos ver que en el tiempo t igual a 0, sus condiciones iniciales son igual a 10 amperios. Entonces si le damos zoom podemos ver que pues tiene un valor aproximadamente de 10 amperios. Y pues como la ecuación nos mostraba, es una ecuación con un exponente negativo, es decir, pues va con decaimiento. Entonces podemos ver que entre más grande sea el tiempo, t igual a 0, pues la curva va a tender a 0, el valor de la corriente va a tender a 0. Esta rapidez depende de la constante de tiempo, es decir, del valor del tau, que en este caso es L sobre R. Entonces de esto depende pues la velocidad con que se descargue pues dicho elemento que es el inductor. Bueno, continuando con la presentación, ahora vamos a hablar acerca del circuito RC con fuente. Pues bueno, este circuito RC con fuente, pues la aplicación de una fuente de corriente directa en un circuito RC, cuando ésta se aplica de manera de repente, sea la fuente de tensión o de corriente, puede modelarse como una función escalón. Y la respuesta pues, de este circuito se conoce como una respuesta escalón. La respuesta escalón es la respuesta del circuito debido a pues, su súbita aplicación en el circuito, pues ya sea una fuente de corriente directa o una fuente de voltaje. Podemos ver que también pues, se selecciona la tensión del capacitor como pues, la respuesta a determinar. Entonces para ello pues primero debemos hacer uso de las leyes de Kirchhoff. En este caso pues son las leyes de corriente de Kirchhoff. Entonces al hacer pues una LSK en este punto, decimos que la corriente que atraviesa este resistor es igual a BDT, que BDT pues es la respuesta del capacitor, menos BDS, que es la fuente, sobre la resistencia. La corriente en el capacitor, recordemos que es la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Eso lo igualamos a 0. Entonces, pasando la corriente de la resistencia al otro lado, decimos que nos queda pues la siguiente ecuación, que es la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo, menos la corriente en el resistor, que es BDT menos DS sobre R. Entonces pasamos a dividir el valor de la capacitancia, podemos verla acá, y nos queda pues la siguiente ecuación. Al aplicar pues también pasamos este valor a dividir, nos queda la siguiente ecuación. Entonces al aplicar integrales a ambos lados, recordemos que pues la integral de 1 sobre BT menos BS es igual al logaritmo natural pues de ese término, igual a menos 1 sobre RC por la integral de un diferencial de tiempo, pues es la variable que es el tiempo más una constante K. De igual forma, pues al hacer uso de las propiedades de Euler podemos cancelar el logaritmo natural y nos queda pues el siguiente término, igual a Euler a la menos t sobre RC por Euler a la K. Pues aquí ya se aplicó las propiedades del Euler. Entonces, pues una constante elevado a una constante pues es igual a una nueva constante que es K1. Y nos queda la ecuación B de t igual a BS, que es el voltaje en la fuente, más K1, que es una constante, por Euler a la menos t sobre RC. Entonces, como debemos determinar las condiciones iniciales, bueno, entonces para un tiempo t igual a 0, decimos que el voltaje del capacitor en ese tiempo t igual a 0 es igual a Bs, que es el voltaje de la fuente, más una constante K1 por Euler a la menos 1 sobre RC por t, pues que te vale 0. Entonces, esto pues un número elevado a 0, pues todo número elevado a 0 pues es un valor de 1. Entonces nos queda que el voltaje en el capacitor en el tiempo 0 es igual a Bs más K1.
Entonces despejando K1 pues nos queda que es V sub 0, que es el voltaje inicial en el capacitor, menos Vs, que es el voltaje en la fuente. Entonces con el valor de esta constante K1 podemos llegar a la ecuación que es Vt más igual a Vs más K1 por Euler a la menos T sobre Rc, pero pues K1 es igual a V sub 0 menos Vs. Entonces nos queda esta ecuación. Entonces para determinar o para hallar la respuesta a escalón de un circuito de RC, pues se requieren tres datos, que es el voltaje inicial, el voltaje final y pues la constante de tiempo, que es el tau. Entonces, ¿por qué decimos que para un tiempo igual a infinito el voltaje en el capacitor es igual a Vs? Pues porque pues después de que se cierre este interruptor, pues llegará el momento en que el capacitor tenga el mismo voltaje que la fuente, pero para un tiempo pues infinito. Entonces pues nos queda la siguiente ecuación, que es V de t igual a voltaje infinito más K1 por Euler a la menos T sobre tau. Continuando con la presentación, ahora vamos a hablar del circuito RL con fuente. En la figura 7.48 se muestra un circuito de RL con una entrada de escalón de tensión, pues este consta de una fuente de voltaje de corriente directa, una resistencia y un inductor conectados en serie. Pues lo primero que tenemos que hacer pues, es hacer uso de las leyes de voltaje de Kirchhoff. Entonces al realizar pues, el lazo en este sentido, en sentido horario, encontramos que menos Bs más IET por R más el voltaje en el inductor, que es la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, igual a 0. Multiplicamos por 1 sobre R a ambos lados de la ecuación para que pues nos quede en términos de la corriente. Recordemos que el inductor en estado estable, pues es decir, cuando pues ya se encuentra en una etapa que se encuentra en régimen permanente, se comporta como un cortocircuito en estado estable. Entonces es por esto que se dice que la corriente para un tiempo infinito es igual al voltaje Vs sobre R, pues debido a que este se comporta como un cortocircuito. Entonces nos queda que pues menos Bs sobre R más IET más L sobre R por la derivada de la corriente con respecto al tiempo igual a 0. Entonces como Bs sobre R es igual a la corriente para un tiempo infinito, entonces nos queda la ecuación de la siguiente manera, que es menos I infinito más IET más L sobre R por DI sobre dt igual a 0. Entonces lo mismo, al despejar pues el voltaje en el inductor y pues pasar al otro lado las respectivas ecuaciones, nos queda la siguiente ecuación. Y pues al pasar a multiplicar la resistencia y a dividir la inductancia, nos queda pues la siguiente ecuación, que es menos R sobre L por I de t menos I infinito. Al aplicar integrales a ambos lados de la ecuación integrar, pues y al hacer uso de las propiedades de Euler, podemos cancelar pues el logaritmo natural y nos queda la ecuación de I de t menos I infinito por Euler a la menos R sobre L por T por Euler a la K, pero recordemos que Euler a la K es igual a una constante, que es la constante K1. Entonces I de t es igual a I infinito más K1 por Euler a la menos R sobre L por T. Lo mismo, también tenemos que pues determinar los valores iniciales y finales de la ecuación, pues para así hallar la respectiva respuesta. Entonces para un tiempo t igual a 0, entonces la corriente en el inductor en ese tiempo es igual a I infinito más K1 por Euler a la menos R sobre L por 0, pero pues todo número elevado a 0 es igual a 1. Entonces nos queda que pues I sub 0 es igual a I infinito más K1.
Y al despejar cada uno, pues, y reemplazar en la fórmula de la corriente en el inductor, pues la ecuación final para determinar la respuesta de este elemento es igual a I de t igual a I infinito más pues el factor común entre las corrientes por Euler a la menos t sobre tau, donde tau pues es la constante de tiempo, que es igual a L sobre R. Pues bueno, ahora tenemos un ejemplo. Para este ejemplo de la figura 7.85 nos pide determinar la corriente, o sea, la corriente que está pasando a través de este resistor para un tiempo mayor a cero. Entonces, para analizar este circuito, pues debemos determinar las condiciones iniciales y finales del circuito, pues para así hallar la respectiva respuesta. Entonces, una primera opción es decir que para un tiempo t menor es a cero, tenemos el siguiente circuito. Entonces, el interruptor está cerrado y nos queda el circuito de la siguiente manera: 24 voltios, una resistencia de 2 ohmios. Pues aquí nos queda como el capacitor en estado estable se comporta como un circuito abierto, entonces lo que queremos determinar pues es el voltaje pues inicial del capacitor. Entonces aquí hacemos pues uso de pues un divisor de tensión para pues hallar el voltaje en el capacitor, pues es el mismo voltaje que hay en la resistencia de 4 ohmios. Utilizamos el divisor de tensión y nos da que es de 16 voltios. Entonces decimos que el voltaje inicial es igual al voltaje del capacitor y nos queda pues la ecuación de la siguiente forma, que es V de t igual a V sub 0 por Euler a la menos t sobre tau. El segundo paso es decir que cómo nos queda el circuito para un t mayores a 0. Entonces aquí podemos ver que en el interruptor se dice que este se abre para un tiempo t igual a 0. Entonces para un tiempo mayor a 0 el interruptor va a seguir abierto y pues nos va a quedar el siguiente circuito, pues que es un circuito RC sin fuente. Entonces aquí nos dice que también debemos hallar la resistencia pues equivalente, y pues una nota nos dice que para hallar la resistencia las fuentes de corriente se apagan y las de voltaje se cortocircuitan. Entonces este capacitor pues sería un cortocircuito y la resistencia viene siendo pues la suma en serie de 4 ohmios más 5 ohmios, que es igual a 9 ohmios. De esta forma podemos determinar la constante de tiempo, que es R por C, y nos queda que el tau es igual a 3 segundos. Entonces la ecuación final nos va a quedar de la siguiente forma: Vt es igual a 16, que es el voltaje inicial del capacitor, por Euler a la menos t sobre 3. De esta forma pues con el voltaje en el capacitor podemos determinar la corriente en el capacitor, que es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Entonces al derivar esta ecuación anterior podemos determinar la corriente en el capacitor, pues que va a ser la misma del resistor. Esta corriente del capacitor nos da un valor de 1.778 Euler a la menos t sobre 3 amperios. Pues entonces a continuación vamos a modelar este circuito en nuestro software. Bueno, entonces aquí tenemos pues ya el circuito montado en nuestro software de simulación. Pues aquí tenemos la fuente de voltaje, que es de 24 voltios. Tenemos pues la resistencia de 2 ohmios, la resistencia de 5 y pues la resistencia de 4 ohmios. Podemos ver que también está el capacitor de 1 microfaradio y pues con una tensión inicial de 16 voltios, como pues decíamos anteriormente. También se hace uso pues de un conmutador, el cual pues su estado inicial está cerrado, pero pues su estado final pues viene siendo abierto. Entonces se dice que el cambio del estado va a ser para 0 milisegundos, es decir, para un t igual a 0.
se escoge la transición, que pues viene siendo abrupto. Le vamos a aplicar y le vamos a aceptar. También está el bloque de simulación transitoria, pues ya dijimos que era tipo lineal. El inicio de pues donde empieza a simular la parada, pues de donde pues termina de graficar, y pues el número y los pasos, que son pues las muestras que toma. Bueno, entonces solo basta con darle simular, y pues podemos ver que aquí al arrastrar el plano cartesiano al área de trabajo, pues tenemos la corriente en la resistencia y el voltaje en el capacitor. Entonces podemos ver que aquí la corriente en la resistencia pues tiene un valor de 1.69, se puso una marca M1, y el voltaje en el capacitor, que es aproximadamente de 16 voltios. Entonces podemos ver que la corriente en el capacitor, en la resistencia, es de 1.78. Recordemos que dijimos que pues esta corriente en el capacitor era 1.777 por Euler a la menos t sobre 3 amperios. Entonces al reemplazar el tiempo en esta ecuación, pues podemos determinar distintos valores de la corriente. Como dijimos anteriormente, pues esto es una curva en decaimiento, una curva exponencial, que debido al negativo pues va a ser que se va a descargar. Entonces al utilizar un diagrama tabular, podemos ver que el voltaje en el capacitor para un tiempo t igual a 0 pues es de 16 voltios, y este pues varía con el tiempo, pues dependiendo del tau. Entonces podemos ver que para, para un tiempo de t igual a 0 es de 16 voltios, y pues la velocidad con la que se descarga este capacitor depende de la constante de tiempo, que es el tau. Entonces de esta manera podemos pues, modelar estos circuitos RC sin fuente y RC con fuente.